Bienvenidos a Cultura Rec. Hoy la verdad que es un día bastante triste para los comunicadores de la ciudad de Santa Fe y para todo el mundo de la cultura, toda la escena cultural de nuestra ciudad, porque bueno, se nos fue un tipo que era muy pero muy querido y que también marcó años muy importantes de la cultura santafesina, finales de los 60, principios de los 70, años que quedaron registrados en una película preciosa que se llama Comarca Beat. Y nosotros queremos dialogar un ratito con el director de Comarca Beat, con el querido Ale David, que inmortalizó al Peiso en aquella película, como a tantos personajes fundamentales de la cultura santafesina, algunos de ellos que lamentablemente ya no están con nosotros. ¿Cómo va, Ale? Hola Lucho, ¿cómo andás? Bueno, acá andamos un poco tristes, pero Muy tristes. la idea era recordarlo un poquito al Peiso en la faceta que ustedes trabajaron, que quizás Ujú. fue la más luminosa y rupturista y vanguardista, y que muchos, como es mi caso, no la llegamos a ver porque por cuestiones generacionales, obviamente, de lo que significó el Peiso para la comunicación de Santa Fe, lo que rompió y lo que... Y bueno, que quedó inmortalizada en la peli. Me gustaría que nos cuentes un poquito tu vínculo con él y cómo ves vos a este personaje. Mirá, Lucho, lo del Peiso me parece que es sumamente importante destacarlo porque esas personas cambiaron definitivamente la cultura de nuestra ciudad en un momento que estaba cambiando en el mundo. Fueron pioneros, digo fueron porque también lo podemos incluir a Enzo Vergesio, fueron pioneros en romper ese molde pacato y acartonado y conservador de principios de la década del 60, trayendo una música que definitivamente revolucionó el mundo y sacando lo mejor, digo, de la música, de las fiestas, porque el Peiso no solamente en los medios de comunicación, en la radio específicamente y después en la televisión, como vos bien decías, rompió, sino que él animaba las fiestas, los carnavales populares de Avenida Freire, de regatas, de Unión. Fue un tipo que acompañó a la juventud y cambió definitivamente la sociedad en una ciudad que no era Buenos Aires y que sin embargo estaba a la par de una ciudad cosmopolita como Capital Federal. Y digo eso porque no es menor y es de suma importancia. Yo creo que en la película intentamos reflejar eso y creo que lo conseguimos porque mucha gente abrió los ojos ante una historia de cultura y de arte en Santa Fe que desconocía. Y estoy hablando no solamente de las generaciones posteriores, sino de los mismos, la misma generación, de los jóvenes que tal vez no valoraron en su medida lo que el Peiso dio y lo que el Peiso entregó y lo que el Peiso hizo. Y yo creo que él lo mantuvo hasta el final, porque vos decías la luminosidad, él la mantuvo hasta el final, porque después se fue, a principios de la década del 70, se fue a España y en Ujú. España la rompió también, fue muy importante para el destape español que aconteció en el principio de los 80. Por eso digo que a mí me duele mucho sentir de que por ahí en Santa Fe y en el mundo, ¿no? Todo el mundo habla de el futbolista que hizo esto, el político que hizo esto, y gente como el Peiso, como Enzo Vergesio, son más importantes todavía, porque acompaña un movimiento que definitivamente tiene incidencia con el presente, con el momento que vivimos. No sé si se alcanza a dimensionar lo que yo quiero decir, pero el Peiso, además de eso, además de ser un tipo de vanguardia y un tipo que estaba adelantado a su tiempo, además era un tipo amoroso, era una persona que al lugar al que llegaba cambiaba y enseguida aparecían las risas y el humor y la creatividad y esa desfachatez que lo caracterizaba y ese juego de palabras, esa manía que tenía de hacer juegos de palabras inteligentes, creativas, Ujú. incluyendo la poesía, incluyendo a los Beatles, incluyendo al cine, al teatro, el café concert.
No sé, Lucho, yo siento un vacío que es triste, pero a su vez es agradecido porque tuvimos la suerte de conocerlo, de disfrutarlo, de compartir con él, de trabajar con él. Y ahí está, lo tenemos en Comarca Beat y tenemos la entrevista completa, que es una entrevista que es una historia de vida, que por suerte está ahí, que lo conservamos, tenemos las cintas, que repasa su vida, su historia. Y bueno, eso básicamente necesitaríamos más que una nota para reflejar en toda su dimensión lo que el peiso significa para la ciudad y para la cultura en general. Ni hablar, ni hablar. Che, qué lindo eso del material que tengan toda la entrevista completa que se pueda procesar en algún momento. Y te iba a decir también que es impresionante el registro que queda en la peli, digamos. Eh, Cada vez que se nos va uno de ellos, ¿viste? Es como que volvemos a la peli y nos parte en dos, ¿viste? Es una cosa. Sí, Qué importante la de documentar en un momento como lo hicieron ustedes, antes de que sí. nos falten ellos, ¿viste? Sí, no, sentimos que llegamos a tiempo en muchos casos y bueno, hay personajes que faltan, pero llegamos a tiempo con estos que son protagonistas, Carlitos Joanas, Yayo Milanesi, Pato Costa, ahora el Peiso, tenemos los testimonios, están reflejados en la película. Y yo te digo que el año pasado, cuando presentamos la película en Capital Federal, público de allí se veían asombrados y nos decían de que no había nada que envidiar a lo que hacía Almendra, a lo que hacían los periodistas y los locutores y los DJs que estaban en Capital Federal con lo que pasaba acá en Santa Fe. Por eso me parece que conseguimos el objetivo, el primer objetivo que teníamos al hacer esta película, que era tener estos testimonios y contarle a los santafesinos lo rico que es Santa Fe, no solamente en su paisaje, sino en su historia cultural y artística. Vivir anclado en los recuerdos es, por lo menos es un error. No recordar es un pecado. En una base sólida se crece y aquello fue una base sólida para futuras generaciones. El rock nos parió, el rock nos dio vida. La última, Ale, ¿qué te dijo el Peiso cuando vos le comentaste que querías hacer esta película? Nada, se puso feliz, feliz como perro con dos colas, estaba chocho porque él sabía que él era el protagonista, si se quiere, uno de los más importantes protagonistas, porque él fue el impulsor del festival en la Isla Verdú, de la Setúbal Rock, él estuvo al frente de todo ese movimiento que, como a mí me gusta decir, cambió el mundo para siempre, y esto lo afirmo y lo defiendo ante cualquiera. Me parece que lo que sucedió en los 60 y los 70, la consecuencia está en el presente y bueno, y él sabía de que él tenía mucho para contar y vaya si lo hizo. Yo creo que la parte en la que más se reía la gente en la sala cuando proyectamos la película es cuando hablaba de que un porro le duraba un mes a la gente en esa época y ahí está la picardía, el humor y ese toque peiso que vamos a extrañar por siempre. Ni hablar, ni hablar. Ale, te agradecemos muchísimo. Queríamos tener este registro en este día tan triste, pero bueno, que también de alguna manera celebramos el haberlo tenido entre nosotros y en todo lo Sí, que hizo. es triste y es agradecido porque pudimos disfrutarlo y mucho, A él, como a Nucci, como a tantos. tal cual. Y que para nosotros comunicadores, vos también, que sos un conductor de Sí, radio y ni hablar, nos sigue enseñando cómo sí, enfrentarnos al micrófono desacartonados y con chispa, con humor, con inteligencia. Bueno, aprendemos un poco de él. exactamente, tus palabras son justas y es realmente un faro que nos va a seguir iluminando por siempre, como te decía antes. Ale, te mando un abrazo enorme, te sigo felicitando por la película a vos y a todo el grupo porque sigue teniendo repercusiones, pasó ahora en el Festival Contar con lo de Alcira, es una película que no para de generar cosas. Sí, muchas gracias, Lucho. Sí, sentimos que es para la eternidad, como lo son todos estos personajes pintorescos de nuestra querida ciudad. Bueno, abrazo enorme, Ale David.
Abrazo, Lucho, abrazo.